Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 5 días de ejercicio, el gobierno de Xiomara Castro de Celaya enfrenta un desfile de reclamos por empleos para su militancia, de docentes Proeco postergados por años de una plaza permanente, de una escalada de costos en energía y combustibles con efecto en la economía familiar y resultado de decisiones políticas del gobierno anterior, más una crisis sin precedentes en el Congreso Nacional, motivaron importantes declaraciones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez en el marco de los actos religiosos en honor a la Virgen de Suyapa. La presidenta de Honduras asumió el 27 de enero anterior y asistió este martes a una misa conmemorativa a los 275 años del hallazgo de la imagen religiosa, patrona del país centroamericano, auspiciada por las Fuerzas Armadas, de la que Castro de Celaya es su comandante general. Las aseveraciones del primado católico suceden luego que más actores locales como externos hacen llamados a la unidad, a la paciencia y a resolver situaciones como la crisis legislativa que ni siquiera atañen a la dimensión de la problemática social, económica y humanitaria que la población demanda al gobierno que resuelva ya. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Colegio Hondureño de Economistas y los gobiernos de España y Estados Unidos apuntan en la misma dirección de calmar las expectativas de apoyos y de sectores antagonistas al gobierno actual. El cardenal Rodríguez, reflexivo ante lo que la mandataria calificó una tragedia en el discurso inaugural el 27 de enero pasado, destacó que no existen dos Honduras, en una sola, con la cual todos sabemos colaborar para que se construya la paz y se mantenga la unidad, aseveró el patriarca, que abogó por un buen gobierno al resaltar que no tiene una varita mágica como lo han dicho algunos y viene con el corazón deseoso de ayudar a Honduras. Presidenta, no tema. Aunque grandes parezcan los problemas que va a enfrentar, los va a solucionar, expresó el purpurado a la mandataria. Además de reconocer que la crispación social y la polarización política destilan rencor, el líder espiritual cuestionó la sinrazón de las masacres que estremecen el país. En Honduras hay mucho odio, hay que sanarlo. Con eso no podemos llegar a ninguna parte, concluyó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Al tomar posesión, la esposa del expresidente Manuel Zelaya dijo que Honduras ha sido hundida estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. Asimismo, en un corto mensaje con 4 fotografías en su red social de Twitter este martes, Castro de Celaya subrayó: sin miedo, con fe en Dios, fe en la Virgen, fe en Honduras, saldremos adelante. Esperemos que el Congreso Nacional apruebe los proyectos en torno a la energía eléctrica, combustibles y la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico, manifestó el abordaje de los medios. Alrededor de la crisis de 2 juntas paralelas en el Congreso Nacional, la primera mujer presidente aseguró que el diálogo sigue abierto. La frase, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, atribuida a John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, sería la más apropiada para calibrar la demanda social prematura que presiona a la nueva administración del primer mandato de libre hecho gobierno nacional. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar sobre la situación política, social y económica del país. Tengo 2 distinguidos invitados, está aquí conmigo don José Murillo, analista, conocedor de la realidad nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, qué enorme honor estar nuevamente en Canal 11 con todo el pueblo hondureño, que está a la expectativa de todas estas situaciones de la realidad nacional. Gracias por aceptar la invitación. El economista catedrático universitario Alejandro Arone está también con nosotros. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todo el público. Gracias por la oportunidad, Raúl, otra vez. Y en realidad estamos en un momento histórico, un rompimiento de paradigmas, de modelos económicos y una nueva ruta para Honduras. Yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero ya se están sentando las bases para un cambio en Honduras, definitivamente. Después de 40 años de fracaso de una democracia disfrazada de los grupos de poder, incidieron en el destino de Honduras y ahora tenemos lo que tenemos. Hace unos minutos estaba escuchando al de la ANDEP, que hay 24.000 empleados públicos ahí en la ANDEP, que no había que despedir a nadie. Esto está difícil porque después de 12 años de gobierno nacionalista,
la gente de Libre, los pocos del Partido Salvador de Honduras y un montón de gente, pues, me imagino, va a buscar un empleo en la administración pública. También ayer pasaba que las actuales autoridades del país, está la ministra de Finanzas, doña Rixi Moncada, está doña Rebeca Santos, que es la presidenta del Banco Central, está don Marcio Sierra, que es presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, el doctor Hugo Nepino, que está en el Congreso, pero es parte del equipo económico de esta administración. Están buscando cómo evitar que esos nombramientos de última hora que han sorprendido a muchos, nombramientos en el Banco Central y en otras instituciones que han querido dejar a funcionarios de la pasada administración. Bueno, les voy a contar una historia que yo sé en Conatel. Una persona la despidieron, le dieron 2 millones de lempiras y 2 días después la volvieron a contratar. Por favor, esas cosas no son correctas y debería, no sé cuánto se van a pagar en prestaciones, de dónde van a sacar ese dinero, aquí ellos dos lo van a explicar porque ellos tienen nuevos conocimientos, pero la situación está así. A 5 días de asumir el poder, un conflicto delicado en el Congreso, diversos sectores presionados por un empleo que está pasando. Y también transmitimos desde las afueras de la presidencial. Están unos maestros que le sacaron una ley el 20 de diciembre. Cualquiera pensaría, hicieron esa ley para dejarles esclavo al nuevo gobierno. Sí. Al sacar el 20 de diciembre la ley, ahora los maestros dicen que les tienen que cumplir cuando la ley fue aprobada el 20 de diciembre. Yo recuerdo por qué el doctor Horizon Velázquez, que Dios lo tenga en su gloria, fue destituido de su cargo. Horizon era un hombre político y era ministro de Salud, a meter gente al Ministerio de Salud. Y le dijeron, doctor, no haga eso, que no hay presupuesto. Y a la gente le dan un acuerdo y la gente cree que ya está contratado y no sabe si hay o no hay fondos. Esos problemas ya están aquí. Bueno, al asumir el poder, voy a iniciar con don José Murillo. Hay 5 días ya del nuevo gobierno, en la situación del Congreso, y eso que estamos hablando de sectores presionados por empleos, y el gobierno con los clavos que le deja la administración anterior, y algunos vivos exfuncionarios que quieren recetar una millonada de prestaciones, se recetaron, y otros quieren que los dejaron en cargos para poder demandar al Estado. Su análisis inicial, por favor. Muchas gracias, Raúl, y de nuevo un saludo al pueblo hondureño. Creo que es importante recordar que estamos saliendo de 12 años de gobierno nacionalista, 8 años, y debo decirlo, de gobiernos que sí tuvieron legitimidad electoral, 4 años que eran de gobierno ilegítimo, con una reelección inconstitucional, contraria a la voluntad del pueblo hondureño, en la que se configuró uno de los fraudes más descarados de nuestra historia reciente. Pero estos 12 años son como la punta del iceberg, porque en realidad desde que regresamos supuestamente a la democracia y a hacer valer los derechos de los ciudadanos, en realidad hemos tenido una serie de gobiernos que lo que han hecho es mal administrar el Estado, el gobierno, la cosa pública. Han visto el Estado como su hacienda personal e inclusive con aires de aristócratas quieren dejar a sus hijos y a sus nietos la conducción del gobierno, lo cual es totalmente incorrecto y contrario al espíritu de la democracia. Ahora, durante todos estos años hemos dejado tantas cosas inconclusas: la reforma agraria, la reforma de seguridad, la reforma de justicia, que todavía es un pendiente muy grande, la reforma electoral, que es un pendiente para los diputados del Congreso Nacional y para el pueblo hondureño, y reformas en materia económica que mejoren la calidad de vida del país. Y yo creo que a partir de todos esos pendientes y del deseo de cambio es que el pueblo se volcó masivamente a darle su voto de confianza
a Xiomara Castro y a muchos diputados que ahora integran el Congreso Nacional. Un Congreso Nacional que surge con grandes divisiones y que ha generado una crisis nacional que nos ha dejado también mal posicionados internacionalmente, que está afectando la democracia, está degradando nuevamente el Estado de Derecho de nuestro país. Y son también herederos, al igual que Xiomara, y lo ha dicho perfectamente bien Raúl, de muchas malas decisiones a nivel del Congreso Nacional y a nivel de, digamos, del Ejecutivo. Si usted va saliendo de un gobierno tan criticado como el de Juan Orlando Hernández, rodeado por esas vinculaciones oscuras con la narcoactividad, la criminalidad organizada, a acciones represivas, autoritarias, pero también con malas gestiones a nivel de gobierno, usted no va a generar nombramientos para dejárselos al siguiente gobierno. Esa es una forma de degradar a priori un gobierno entrante que ha generado muchas expectativas, pero que tampoco tiene, como bien lo ha dicho un líder religioso nacional, una varita mágica para resolver de la noche a la mañana 30 años de malas decisiones, pero sobre todo 8 años de mal gobierno. Y es importante tomar eso en cuenta. El Ejecutivo está heredando un país con una economía degradada, con un tejido social totalmente fracturado, y está heredando instituciones que han sido degradadas como resultado de la corrupción, la impunidad, es decir, que no se toca el corrupto en Honduras, y también el clientelismo político. Y el Congreso Nacional hereda las malas leyes, que más bien yo diría que son leyes que atentan contra la dignidad humana y contra los intereses sagrados del pueblo hondureño, y la labor del Congreso Nacional va en dos vías, simultáneas, porque el país no puede esperar. En primer lugar, derogar ese montón de normas jurídicas que atentan contra nuestra dignidad humana, las sedes, la ley de secretos y otras iniciativas que podría, digamos, estar toda la mañana enumerándolas, y al mismo tiempo generando ese nuevo marco normativo que le dé seguridad jurídica al país. Pero en vez de abocarse al trabajo por el cual fueron electos, tenemos una crisis de enormes proporciones, dos juntas directivas que están peleando la titularidad del legislativo, y aquí hay que dejarse de discursos cargados de demagogia, de politiquería. Mire, no es una cosa de ego personal, de que yo quiero ser el presidente del Congreso Nacional, yo quiero ser el titular de ese poder del Estado porque tengo las mejores intenciones. Mire, eso es darle a tol con el dedo al pueblo hondureño. Ahí lo que se está jugando en realidad es qué grupo de poder es el que va a asumir las riendas del Estado, porque siempre lo hemos manifestado de esta forma. Para salvar la democracia y el Estado de Derecho, se comienza con el Congreso Nacional. Y lo que vemos en este momento son grupos de poder que están peleando, no solamente si van a dejar las leyes que han violentado tanto los derechos del pueblo, pero sobre todo los grandes contratos del Estado. Aquí hay intereses económicos, y mientras esos intereses económicos se privilegien por encima de los intereses de las poblaciones más vulnerables del país, vamos a ver estos circos o estos episodios como telenovelescos, parecen telenovela colombianas de cuarta categoría. Es lamentable ver que nuestros diputados están en estos conflictos y no resolviendo los problemas para los cuales le dimos ese voto de confianza, para que llegaran al Congreso a trabajar, no a generar estos melodramas lamentables, penosos, que deben ser superados en el corto plazo. Hoy en la mañana, y con esto termino esta primera intervención, escuchaba la propuesta del Partido Nacional, que en realidad es una recopilación de lo que hemos venido diciendo muchos analistas y yo creo que gran parte de la población. Las tres salidas viables: o se queda la de la Junta Directiva de Luis Redondo, o la de Calix, o una tercería. Eso ya lo sabemos. Aquí lo importante es destacar que este es un problema político que debe ser resuelto de manera pronta y contundente por la clase política en bienestar o en beneficio de toda la población hondureña, y sobre todo para rescatar esta democracia que francamente
Estos gobiernos que he mencionado, los últimos 12 años de gobierno, lo han dejado en cenizas. Dígame, licenciado. Sí, definitivamente. Este es un momento histórico en que, en forma concreta, el pueblo se ha manifestado para romper con el status quo. Un status quo que ha estado definido claramente por los intereses de grupo. Y estos últimos 12 años se caracterizaron por trabajar no para el pueblo hondureño, por emitir leyes que no iban dirigidas a mejorar el bienestar del hondureño, sino que, y como lo decía el licenciado, el abogado, a través de leyes y normas que bajo ningún concepto buscaron mejorar la calidad de vida del hondureño, y al contrario, enriquecer a través de contratos hacia ciertos sectores que todos los conocemos y los cuales deben de ser revisados, incluso en el sector energético, etcétera, y un modelo económico que ha colapsado, que definitivamente ha llegado a su fin, porque vemos esas caravanas, vemos el incremento del nivel, en el nivel de pobreza a un 74%. Por lo tanto, veo que en el inicio, en estos 5 días de gobierno, los nombramientos, me parece que han sido los nombramientos adecuados a las personas correctas, con las competencias, las destrezas, las habilidades, esa experiencia que necesita para dirigir estas instituciones que tienen incidencia en la calidad de vida del hondureño. Entonces, tenemos por un lado, tenemos el tema técnico de la administración del Estado, desde una perspectiva del uso eficiente de los recursos escasos, porque nos dejan con un presupuesto prácticamente atado, con un presupuesto limitado, muy restrictivo, que representa el principal desafío del gobierno para poder atender todas las demandas sociales. Y como decía, por el lado político, esta situación que se presenta en el Congreso de las 2 juntas directivas simplemente representa, francamente, ya son las manotadas de ahogado de estos grupos de poder que no quieren soltar bajo ningún concepto el poder, y quieren seguir beneficiándose a través de esas leyes dañinas, y que ojalá sea revisada, y que no se les olvide la ley del empleo por hora, que no lo he escuchado también, ¿verdad? Eso no lo he escuchado. Esa privatización de los servicios de salud, igualmente, el Leonardo Martínez privatizado. Entonces, el modelo que se ha pretendido implementar, el modelo neoliberal definitivamente de privatización, lo que promovió fue la pérdida de institucionalidad, el debilitamiento institucional. Entonces, lo que estos últimos 12 años lo que pretendieron era que dejar a la deriva toda la institucionalidad en materia técnica operativa, o sea, a través de las secretarías de Estado, que son las que ejecutan el presupuesto general de la República, que es un instrumento de desarrollo dirigido para mejorar el bienestar de la población y sentar las bases del crecimiento y del desarrollo económico. Y lo que vimos fue debilitamiento institucional descarado, patético, donde INSEP ejecutaba funciones de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, esto es insólito. Entonces, yo creo que hay bastantes indicios, señales. Ahí está el plan de gobierno de Xiomara Castro. Hay bastantes indicios de que viene un cambio radical en las secretarías, y lo que predomina son esos principios, esos valores éticos y morales de la transparencia, del manejo adecuado de los recursos públicos, y en tan poco tiempo ya existen pues indicios, y no solamente indicios, sino que ya son hechos de que esta va a ser una administración, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, una administración eficiente, una administración transparente, y eso va a permitir en alguna forma compensar todo el daño que se ha hecho a través de todos esos decretos y esas normativas que usted mencionaba, que en realidad han venido a beneficiar a los grupos económicos, y que son los que están detrás de ese conflicto en el Congreso Nacional de esas juntas directivas. Entonces, esperemos pues el diálogo, la resolución de este problema, del problema político que presenta en el Congreso Nacional, es vital, porque aquí es la voluntad del pueblo la que se tiene que respetar. Aquí lo que se tiene que respetar es ese voto. El pueblo se manifestó en contra de tanta injusticia social, y la justicia social es lo que predomina y va a predominar en los próximos años, y ese rompimiento de paradigmas y de modelo económico ya se empiezan a sentar las bases de los mismos, porque ahorita lo que se va a tomar son políticas de corto plazo,
porque es urgente atender a los sectores. Son 40 años donde las demandas sociales han llegado prácticamente ya a una burbuja, lo que tenemos una burbuja. Entonces, démosle espacio al gobierno de Xiomara Castro. Ellos apenas tienen 5 días y están haciendo todo el abordaje en las secretarías respectivas para poder trabajar transparente y eficientemente. Alejandro, y solo para abonar un poco, lo que has dicho me parece tan acertado, porque lo primero que hizo la presidenta en su discurso fue darnos una especie de radiografía. Así es como recibo yo el Estado, pero vamos a seguir informando cómo encontramos las secretarías. Lo primero que hacemos nosotros cuando implementamos proyectos, ¿qué es? Generar un diagnóstico, porque si no, entonces no podemos construir sobre lo que no conocemos, y lo que ella tiene que, y sus secretarios de Estado, que develar es cuál es la situación técnica, financiera y la posición política en la que han dejado las instituciones, porque si no, entonces en nada estaría. Y si usted tiene los mejores técnicos, con la experiencia y las competencias adecuadas, en estos puestos claves como Banco Central, Banprovi, Secretaría de Finanzas, en Educación, ya hemos visto los posicionamientos de estos ministros, de estos secretarios de Estado, y la verdad que generan bastante esperanza y confianza en la administración del gobierno de Xiomara Castro. Voy a mencionar algo que usted dijo la semana pasada, que los que formaban parte del gabinete económico de los gobiernos anteriores eran incapaces. Así dijo usted. Así es, neófitos. O sea, ¿cómo va a tener usted un ministro de Educación que es ingeniero forestal? Lo sacan del ICF y se lo llevan a la Secretaría de Educación, ahí tenemos el desastre. Y en el caso de la Secretaría de Finanzas se dio igual, en el caso de la presidencia de Banco Central. Yo le digo al pueblo, no hubo un tan solo economista en los últimos 12 años en el gabinete económico. No tuvimos gabinete económico, señores. Estos señores simplemente fueron a seguir las recetas del Fondo Monetario. O sea, no se priorizó al pueblo en la política económica, en materia monetaria, en materia fiscal, en materia crediticia, no se orientó fundamentalmente a la atención de las necesidades del hondureño, sino que fundamentalmente al cumplimiento de los indicadores. Ya lo hemos dicho, esto es como disco rayado. Yo creo que hay que cambiar, yo creo que ya hay bastantes planteamientos claros de que no se van a alcanzar indicadores económicos, no se va a ir por el cumplimiento de indicadores macroeconómicos. ¿No hubo economistas en esos 12 años? No hubo economistas, y es lamentable, yo lo llamo usurpación. Hay que tener un poco de moral, un poco de ética. Usted no va a ir a dirigir una Secretaría de Estado si no es médico, en el caso de la Secretaría de Salud. Y ahí tenemos el desastre de la administración de la pandemia, porque los niños, vamos a retorno a clase y no están vacunados. Y eso es una señal de que las cosas no se han hecho bien, el tema de los hospitales, etcétera. Entonces, ojalá, históricamente deja un mal sabor, nos deja a los economistas un mal sabor, porque en realidad vemos una macroeconomía en números, son sanos, que de alguna forma es un mal necesario, porque nos permite ese visto bueno del Fondo Monetario, nos permite tener acceso al crédito, los inversionistas extranjeros ven esos indicadores, pero señores, y la pobreza, el hondureño, la calidad de vida, no engranan esos indicadores con la situación de pobreza que hay en Honduras. Entonces, y toda esa gama de política monetaria más bien iba contracíclica, definitivamente, hasta que surgió la pandemia, se empiezan a implementar la política económica de programas, fideicomisos, Banprovi, Banco Central, apoyo a MIPYME y otros créditos, pero lo hicieron 10, 11 años después, que si lo hubieran hecho desde un inicio, el apoyo crediticio a los sectores productivos, oiga, la historia sería diferente. El sector agrícola no hubiera generado todas esas caravanas y el sector agrícola fuera autosuficiente, y es un tema de seguridad alimentaria y estamos en bastante riesgo todavía. ¿Qué me dice hasta el momento? ¿Qué me dicen ambos? Ayer fue nombrado como presidente de Banprovi el expresidente del Banco Central, también estuvo en la Empresa Nacional Portuaria, el licenciado Edwin Araque es el nuevo presidente de Banprovi. La licenciada Rebeca Santos, que fue ministra de Finanzas, es presidenta del Banco Central de Honduras. El licenciado Marcio Sierra es comisionado presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, y reitero, aunque el doctor Hugo Noé Pino está ahí en el Congreso Nacional de la República,
es parte de este nuevo gabinete económico. ¿Comentarios sobre estos nombramientos? Yo, francamente, me siento contento como economista, catedrático de la Universidad Autónoma, de que se han escogido a los mejores hombres y mujeres para dirigir la política económica del país. Vamos a tener un gabinete económico que conoce muy bien la problemática, que conoce bien las políticas que tienen que diseñarse e implementarse y revertir aquellas que han causado daño, poder darle continuidad a todo ese marco de política que se implementó por parte del Banco Central, el tema de una política monetaria más expansiva, procíclica, generar liquidez al sistema. Pero yo, en lo particular, como docente de la carrera de Economía de la Autónoma, y como investigador, yo propondría que hay que ir viendo una reforma crediticia. No se puede llegar a estos puestos, y no solamente una reforma crediticia, sino que también volver a resucitar la banca de desarrollo. Si usted ve las cifras de Banprovi, dice, ¿qué significa Banprovi? Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda. Debería llamarse Banco Hondureño de la Vivienda y la Producción, más bien, porque Banprovi está financiando más fondos para vivienda, se generan más fondos para vivienda que para la producción. Sí. Entonces hay que darle vuelta, o le cambian el nombre o le dan vuelta a ese esquema. Entonces, pero también no le podemos dejar a Banprovi ese rol de banca de desarrollo. Y volvemos al tema, las personas, los técnicos que se han nombrado, conocen bien esta problemática, van a tratar de revertirla, y la propuesta sería ir viendo todo en función de reformas, porque aquí hay que reformar todo, es una refundación de país, y en el tema económico es toda una reconversión de sectores productivos, donde los principales actores son estas instituciones, banca de desarrollo. Hay que ver cómo se puede tratar, no me quiero quemar y decir resucitar Banadesa, usted sabe que toda la historia de Banadesa es tan triste, ¿verdad? Como la llevaron a la quiebra, parte del mismo modelo. Entonces hay que ir viendo en reformas económicas profundas que se vayan, ahorita en el corto plazo hay que atender las necesidades, en eso están enfocados, pero reformas económicas profundas en materia comercial, en materia política monetaria, en crediticia, en política fiscal, que vayan sentando las bases de un cambio, porque darle vuelta a este modelo de 40 años, un modelo totalmente excluyente, que solo beneficiaba a pequeños grupos, donde la palanca y el motor era el Congreso Nacional, y donde siguen luchando. Entonces hay que pensar en reformas. No podemos, digamos en el caso de la Comisión de Banca y Seguros, ellos son juez y parte, si el 50% de del presupuesto de la comisión viene de la banca privada. Debe ser más independiente. Entonces, ¿en qué forma podemos flexibilizar las normativas para que la banca sea más efectiva en la canalización de esos recursos públicos, del público, que son los ahorros? Es una responsabilidad de la banca proteger los intereses del público, estamos de acuerdo, pero no es posible que el Banco Central siga absorbiendo los excesos de liquidez de la banca, cuando esos recursos podrían destinarse a intermediación. Y como decía, no quiero mencionar nombres, pero un personaje, un industrial, que la banca solo no presta para la producción, pero sí le presta a un importador, a un comercializador. No quieren tomar riesgos, pero todos estos riesgos vienen bajo una cobija de desarrollo de un sistema bancario comercial durante 21 años, bajo un esquema regulatorio muy restrictivo, siguiendo un modelo de países desarrollados, Basilea 1, 2 y 3, yo lo he dicho cantidad de veces. Entonces, el tema del financiamiento crediticio es crucial en la generación de empleo, y recuerde que es uno de los 4 puntos, además de educación y salud, de los 4 puntos que mencionó Xiomara Castro en su discurso. Generación de empleo, y la generación de empleo se pasa por el fortalecimiento de los sectores productivos, el sector agrícola, hay un tema de seguridad alimentaria, e igual la promoción de la inversión. El tema de la inversión privada y la promoción de inversión. El programa 2020 prometía 600,000 empleos, recuerda, y con sueldos que superaban hasta los $10,000 las personas que estaban a la cabeza. El Consejo Nacional de Inversiones no han tenido los resultados adecuados. ¿Cuántos empleos se han generado? ¿Cuántas empresas se han apoyado? No vemos los resultados. Lo que vemos es una burocracia
Por lo tanto, todo este tipo de instituciones, por eso se debe hacer un abordaje y revisar las capacidades técnicas, la duplicidad, las capacidades técnicas de cada institución y las posibilidades que tiene de tener un impacto y generar un cambio, una generación de empleo. ¿Qué piensa de ese nuevo gabinete económico que se ha conformado, que ya está nombrado pues, Finanzas, Rixi Moncada, Rebeca Santos, Banco Central, Edwin Araque, Banprovi, y Hugo Noé, pues que es parte del equipo económico? Concuerdo totalmente con Alejandro. Estoy alegre, me siento lleno de esperanza al ver que Xiomara Castro, que dirige el Ejecutivo y es la administradora del Estado de Honduras, está seleccionando a su equipo de trabajo con lupa, con tacto. No me gusta hacer analogías con el fútbol, pero esto es como si usted fuera un gran estratega, pero tiene puras muelas, como decimos coloquialmente, en la cancha. No, aquí dijimos piedras. Piedras. En la cancha. No va a ganar un partido. Y lo que está haciendo Xiomara es precisamente poner a las personas claves en los puestos claves del gobierno. Zapatero a tu zapato. Bien lo decía Alejandro. Una ministra de Salud que no sabe nada de salud, un ministro de Educación que no sabía nada de educación, es la fórmula perfecta para el fracaso. Y ahora lo que vemos son perfiles muy buenos, probados ya en el tiempo, porque ya han tenido funciones públicas, saben cómo funciona el Estado, son personas muy capaces, porque aquí dos factores que eran importantes. Una, la vinculación que tengan estos profesionales de alto nivel con el tema que van a trabajar, que van a supervisar. Y dos, la integridad que tengan estas figuras. Y creo que lo que estamos presenciando ahora mismo en pantalla es un cuadro de primer nivel que ha seleccionado Xiomara Castro para dirigir los cambios que requiere nuestro país a nivel económico, a nivel financiero, pero también en las demás secretarías de Estado. Está colocando a personas que ya conocen, que se identifican también con las poblaciones con las que van a trabajar, y eso es importante, porque una de las características principales de los últimos 12 años de gobierno fue la construcción de políticas públicas desde las jerarquías más altas del Estado hacia abajo. Y lo que vamos a ver ahora, y estamos ansiosos por presenciar, es la construcción participativa de las políticas públicas. Que el pueblo tenga una verdadera voz y no con esa participación aparente a la que nos tienen acostumbrados. Cuando yo hablo de participación aparente, Alejandro y Raúl se identificarán con esto, es cuando los diputados del Congreso Nacional, por ejemplo, van a socializar una ley y lo que hacen es, o lo que hacían, era llamar a los dirigentes campesinos, a la sociedad civil que comulgaba con su partido político. Lo mismo hacía Juan Orlando Hernández, llamaba a las expresiones de sociedad civil que eran aliadas del gobierno, la sentaba y decía, ya lo socializamos con un grupo lo suficientemente heterogéneo y esto ya pasó la etapa de aprobación de la ciudadanía. Lo que van a hacer estos ministros, y estoy seguro que van a iniciar en el corto plazo después de ese diagnóstico necesario de sus instancias, es convocar a grupos que concuerdan con el gobierno, pero que también disienten con el gobierno. Y es importante escuchar todas las voces porque a partir de esas tensiones es que surgen las mejores propuestas, sobre todo con más legitimidad, que es lo que estamos también esperando. Y ahora que veo a Edmundo Orellana en la pantalla, les comento rápidamente que después de la victoria contundente, que arrasó totalmente en las urnas Xiomara Castro, a inicios de diciembre tuve un foro, invité a un foro virtual, invité a 4 panelistas. Los primeros 3 panelistas manifestaban que Honduras iba a convertirse en una utopía, en algo, en el modelo para Centroamérica de desarrollo, de democracia, de gobernabilidad. Y el último ponente fue Edmundo Orellana.
y él dijo, miren, yo no veo esto con tanta esperanza como ustedes, me siento preocupado, porque revertir 12 años de corrupción, de malas decisiones, Xiomara tiene una tarea monumental, tiene que generar una serie de cambios y nadar contra esos grupos de poder que le dieron a Mel Zelaya el golpe de Estado. Pero eso también nos lleva a reflexionar un poco qué tipo de gobierno tenemos. Tenemos un gobierno con más olfato, un gobierno que sabe muy bien cómo operan estas élites de poder y hasta qué medidas o hasta qué extremos pueden llegar. Y estoy seguro que por eso también la presidenta constitucional de Honduras, Xiomara Castro, se está rodeando de estas figuras que son las mejores para dirigir las secretarías de Estado, y que estoy seguro también de que, y sobre todo después de haber visto lo del Congreso Nacional, van a mantener una postura íntegra, leal a su partido político, o más allá del partido político, a la dinámica y al plan de gobierno que tiene Xiomara Castro para rescatar a Honduras del hoyo en el que se encuentra, desafortunadamente, y de nuevo lo repetimos, por las malas decisiones que se han tomado históricamente. Ahora le corresponde al Congreso Nacional de la República tomar su rol histórico y comenzar a revertir esas malas decisiones y generar ese marco normativo que nos dé seguridad jurídica. Porque, como tú lo decías, es cierto, aquí se han maquillado las cifras y en realidad lo han hecho para atraer la inversión internacional. Pero apelando a la sabiduría popular es como decimos, candil de la calle, oscuridad de la casa. Lo que estamos haciendo es maquillando o lo que ha hecho el gobierno anterior, maquillar la situación que vive el pueblo hondureño. Es como construir un castillo sobre la arena, eventualmente se te va a caer, y lo que necesitamos son cimientos sólidos, y para eso creo que tenemos a los mejores constructores, que son esos personajes que acabamos de ver en pantalla, que son el cuadro de Xiomara Castro para refundar, reconstruir, yo diría que casi resucitar un Estado que quedó en cenizas por esta guerra campal que tuvimos de corruptos y corruptas que llegaron al Estado simplemente a saquearlo y que al final, mire, no, como decíamos hace unos minutos, no se conformaron con dejarnos un Estado en ruinas, sino que pusieron a sus cuadros para que los heredara Xiomara Castro y para que boicotearan la buena intención de la presidenta de generar un mejor país. ¿Es planeado eso? Totalmente. Una conspiración. Esa es una conspiración. Es una conspiración. Perdón que lo interrumpa. No, adelante, y con la duplicidad de funciones que se generaron, paralelas, y todo era por control presupuestario. Imagínense qué visión de manejo de los recursos públicos. Voy a controlar los presupuestos de las secretarías de Estado y las voy a concentrar en una coordinación general de gobierno. A finanzas se le quitaron un montón de potestades. Se lo digo en forma científica. Se ha logrado comprobar que la manipulación y el uso discrecional de los recursos públicos se concentraba, pero no con la intención de generar unos recursos para programas, proyectos que fueran efectivos, que fueran dirigidos a las necesidades del hondureño. Entonces ahora es la oportunidad para hacer un gobierno más pequeño, pero ¿cómo lo vamos a ver más pequeño si sigan con los nombramientos y con todas esas contrataciones que se dieron a última hora? Entonces, pero sí hay que buscar un gobierno más pequeño, más eficiente, electrónico, y devolver la institucionalidad a cada secretaría de Estado es muy importante. Y yo creo que los actuales personeros secretarios de Estado de la presidenta, nombrados por la presidenta Xiomara Castro lo tienen muy claro, devolver esa institucionalidad y recuperar ese espacio perdido implica revisar los presupuestos de cada una. Los planes operativos anuales van en función de las necesidades, no van en función el que yo creo, porque fueron tan irresponsables de manejar la cosa pública y el presupuesto, que dirigían más recursos a seguridad y defensa, abandono total a educación y salud.
¿Usted cree que el colapso de la infraestructura escolar es por abandono de 2 años de la pandemia? No, es abandono de 40 años de gobiernos, de 12 años de gobierno, de un gobierno que no priorizó el tema del tema humano de la persona, la formación, la educación, la salud del hondureño. Si queremos salir adelante, uno de los factores productivos es el capital humano, es la mano de obra, es la persona. Entonces, yo creo que hay que volver, hay que recuperar la institucionalidad, eso está claro, se están haciendo, y es obvio, solo tienen 5 días, se están haciendo los abordajes y las evaluaciones presupuestarias y ya se empiezan a encontrar algunos casos que se destinaban millones de lempiras en honorarios, en gastos de viaje y no sé qué otros protocolos. Y Alejandro, y ahí, solo mencionarte una cosa que me parece una muy buena acción del ministro de Salud y también del alcalde del municipio del Distrito Central. Y es que han acudido al Consejo Nacional Anticorrupción a pedirles su apoyo técnico. El Consejo Nacional Anticorrupción tampoco es que tenga un equipo, digamos, supernumerario, pero está en toda la disposición de acompañar estos procesos de limpieza estatal, porque es lo que tienen que hacer los ministros. Tienen primero que saber qué heredaron, cuáles fueron las malas decisiones, generar esas auditorías forenses que nos develen con nombre y apellido quiénes fueron los que promovieron la corrupción interna de esas instancias y después pasársela al sistema de administración de justicia penal. Y aquí entra otro, por eso es que el rescate del Congreso Nacional es tan importante, porque todavía la justicia de Honduras está secuestrada por los mismos politiqueros que han malgobernado Honduras y que han dirigido mal el destino del Estado. Y por eso necesitamos un Congreso que también privilegie la meritocracia, es decir, los méritos personales, el recorrido de vida, la integridad de la persona. Porque de nuevo, fíjese que hago esta separación siempre y la voy a explicar por qué. Me dicen, debemos poner las personas claves en los puestos claves del Estado. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿de qué sirve poner un profesional de alto nivel si no tiene ética? Claro. Si va a ir a robar, porque aquí el nombre y apellido de la corrupción no es Juan Pérez, el campesino del interior del país, aquí son médicos, son abogados. Si fue un abogado el que se religió inconstitucionalmente, pues. Son médicos los que han estado también saqueando las instituciones del Estado. Entonces, esas dos dimensiones, la parte profesional, pero también la ética, la integridad del funcionario es muy importante, y por eso yo esperaría que este Congreso Nacional, por primera vez en la historia de Honduras, para los altos puestos del Estado, que son elegidos en segundo grado en el marco del Congreso Nacional, que sean basados en esos méritos y en esa integridad del candidato o candidata, y no en la afiliación político-partidaria que tenga el sujeto. Porque si no estamos en lo mismo, necesitamos un buen fiscal general y necesitamos una Corte Suprema de Justicia que en primer lugar enarbole la justicia y los intereses del país, y que todas las demás cuestiones subjetivas, partidarias, queden en segundo, tercero, cuarto plano, para rescatar la justicia. Porque de nada le va a servir a estos ministros pasar los casos de alta corrupción al sistema de justicia penal si ahí van a quedar en la impunidad como siempre, y vamos a seguir siendo la burla internacional de que en Honduras se juzga todo pero se condena nada. Voy a hacer una pausa. También buen día, me dice Adonai Castro. Saludos a los distinguidos panelistas. Me gustaría preguntarles si ellos tienen algún candidato o perfil idóneo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es otro tema fundamental para el Estado de Honduras. Una pausa también, lo que dijo doña Xiomara, 1.350.000 hondureños no van a pagar luz porque son gente muy pobre, y pues ella dijo que esas personas no van a pagar. Sobre eso al volver y más en el nuevo gobierno de Xiomara Castro. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista
con Raúl Valladares. Está por colocarse. Bien, hablemos del ENE. Ese tema de Adonay Castro es correcto. La ENE es fundamental para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ella anunció que 1.350.000 hondureños pobres que no pueden pagar la luz, no van a pagar la luz. ¿Quién va a gerenciar la ENE? ¿Cómo van a hacer? También el discurso, aquí tengo dos personas muy inteligentes que me hablan. El discurso de toma de posesión fue claro. Dijo, debemos la luz a los que la han vendido siempre. Se van a sacar préstamos, que me corrijan ellos que saben, van a sacar préstamos a los organismos internacionales para seguir pagando esa luz. Dijo prácticamente que era ser usureros. Ese discurso fue claro, duro, fuerte, directo. El mensaje de la presidenta fue contundente. ¿Qué piensa de eso? Eso es lo que nosotros llamamos un ciclo vicioso, un ciclo perverso. Y es precisamente lo que la presidenta, de forma muy valiente, categórica, denunció en su discurso presidencial, que me parece que ella también rompe con esos discursos políticamente correctos que tienen la mayoría de los que asumen en un acto protocolario la presidencia de la República. Ella no, ella aprovechó para develar cómo está el Estado de Honduras, cómo lo recibe, pero sobre todo los temas prioritarios que su gobierno va a trabajar de la mano con una ciudadanía activa, a la que ella le ha pedido, inclusive de manera expresa, que la acompañe en estos 4 años, que van a ser 4 años de un gobierno muy, muy duro, para ella y para su secretario de Estado. Pero el tema del ENE siempre ha sido y siempre ha tenido altibajos muy, muy fuertes para la ciudadanía. Número 1, porque impacta directamente a las poblaciones más pobres, y 2, porque está rodeado de actos de corrupción que han sido investigados, pero de nuevo, y esta es la gran frustración que tenemos como ciudadanía, no se brindan soluciones permanentes, sostenibles en el tiempo, y número 2, no se castiga a la alta corrupción que se deriva de los contratos, grandes contratos, que a veces son incumplidos, y eso genera también insatisfacción ciudadana. Pero más allá de la percepción que pueda tener la ciudadanía, creo que es importante, como lo ha dicho el televidente que le escribió, que se ponga una persona que sea técnicamente competente, que pueda hablar con los sectores involucrados, es decir, con los trabajadores, que pueda invertir en la tecnología necesaria, pero también es fundamental que la sociedad en general audite, vea de manera permanente y acompañe estos cambios, porque esta medida, que ha sido catalogada por muchos como una medida eminentemente populista, y escuchaba a la actual oposición, que hace unos días era gobierno, que era una medida a lo Venezuela, como decían ellos, pues fíjense, estimados miembros de la nueva oposición, que esta medida es correcta, esta medida es justa, esta medida es precisamente por lo que le dieron golpe de Estado a Mel Zelaya, porque favorece a las poblaciones más pobres y, francamente, perjudica de una u otra forma, porque se le pasa la factura a los que verdaderamente consumen, digamos, este recurso valiosísimo para nosotros, pero sobre todo porque a partir de esta reforma que beneficia de nuevo, y quiero reiterar, a los más necesitados, a los más pobres, vulnerables de nuestro país, obliga a la empresa y obliga también al Estado a generar nuevas medidas que más bien, de nuevo, y de manera, como lo decimos coloquialmente, se le pase la factura a aquellos que sí gastan,
y que son las grandes empresas, que son las grandes transnacionales, que es importante también mencionarlo, que por ese tipo de intereses es que no se resuelven los problemas, no solamente del ENE, sino que de toda la institucionalidad. Y bien lo decía Alejandro, mire, se ha degradado casi todas las instancias que prestan servicios públicos, es una cadena, por eso le llamábamos un ciclo vicioso, y el ciclo vicioso de Honduras es así. Yo pongo una persona como titular para que genere corrupción. La corrupción, ¿qué hace? Degrada al que presta servicios públicos. La degradación de los servicios públicos implica una disminución de la calidad de vida del pueblo hondureño. Un pueblo hondureño, una población que después decide migrar fuera del país, migrar, tomar la ruta migratoria, que es sumamente peligrosa, para llegar al norte y conseguir mejores condiciones para él y para su familia, que es válido buscar mejores condiciones, pero deberíamos tener los entornos habilitantes para hacerlo aquí en Honduras. Y por eso importante será, fundamental será, que revirtamos ese ciclo vicioso por un ciclo virtuoso, en el que tengamos personas que lleguen a resolver los grandes problemas, despolitizar, descongestionar las instancias estatales, los servidores públicos, que cumplan con su misión y que aquí los que tengan dinero y poder paguen lo que corresponde y que los contratos sean adjudicados a las empresas que verdaderamente puedan brindar esos servicios o esos servicios para los cuales, digamos, han sido contratados. Y muy importante, la sabiduría popular no se equivoca. En río revuelto, ganancia de pescadores. Solo que en Honduras cambiamos un poquito la fórmula. En instituciones corruptas, ganancia de corruptos. Y por eso necesitamos también promover esas reformas, no solamente en el ENE, pero como lo prometió Xiomara. Y es una promesa que a mí particularmente me llena de esperanza, de tener una misión internacional que luche contra la corrupción, de la mano con las expresiones que ya existen, como el Consejo Nacional Anticorrupción, que de nuevo felicito al ministro de Salud, felicito a Jorge Aldana, por buscar el acompañamiento técnico de esta instancia nacional tan valiosa. ¿Qué es usted del ENE? Mire, yo tengo una tesis conspirativa. La no aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica se debe a que la misma se trató de implementar para beneficiar al final a ciertos grupos económicos. ¿En qué baso mi tesis conspirativa? Se empiezan a emitir una cantidad de contratos a generadores y incluir ciertas cláusulas en los mismos contratos que no tienen ninguna lógica financiera ni ninguna lógica de mercado y que más atentaban contra los ingresos de la ENE. ¿Cómo le va a pagar usted potencia firme a una generadora que no lo tiene, en el caso de una eólica? ¿Por qué se tardó tanto la adjudicación de los 450 megas? ¿Por qué este mercado de oportunidades que se busca a través de la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica pretende que sea más competitivo? Pero si usted tiene contratos amarrados a largo plazo, donde la ENE está comprometida a pagar costos fijos, que no tienen, en muchos casos no tienen ningún fundamento, y algunos costos que están inclusive indiciados al índice de precios americano, imagínese usted, eso para contarle algunos de los casos. Entonces, el problema de la ENE pasa porque su ingreso se empezó a deteriorar por un costo de la energía más alto, amarrado a unos contratos viciados para beneficiar a ciertos grupos. Esa es una parte. Lo otro, la contratación de un operador privado en el tema de la distribución, que no cumplió con sus obligaciones de realizar las inversiones necesarias para reducir las pérdidas técnicas. Al no reducir las pérdidas técnicas, lo que usted provoca es un deterioro de los ingresos de la ENE. Ahí tenemos dos elementos que afectan los ingresos de la ENE. Entonces, estos dos elementos más los otros gastos operativos, como el servicio y la amortización de la deuda que va generando la ENE anualmente, que en este caso, imagínense que el flujo de caja al inicio del año, el flujo negativo de 11.000 millones de pagos de generadores, que se heredó del año pasado. Entonces, ¿qué sucede? Hay que recurrir al endeudamiento, y eso genera solo en bonos soberanos 1.500 millones de pagos de intereses. Ese es otro aspecto que afecta a los ingresos de la ENE, más los gastos, otros gastos operativos, sueldo y salario que sobrepasan los 1.200 millones de lempiras.
más otras ineficiencias en el gasto que provocan al final una pérdida financiera. Y voy a entrar a este punto bien neurálgico, porque yo jamás, yo he visto los mejores técnicos en el tema eléctrico, en muchas comparecencias, en muchos foros como este, pero yo todavía no he logrado ver a alguien que vincule el tema financiero puro de la ENE, el flujo de caja, con la parte técnica eléctrica, y que me diga en realidad, como en alguna forma yo, por arribita lo mencioné, tuve la oportunidad de tener acceso a información financiera de la ENE, e inclusive hice algunos análisis de situación financiera, y comprender el problema del ENE hay que verlo profundamente del tema del flujo de caja y el tema financiero, pero también vincularlos a que eso está vinculado a temas legales por el lado de los contratos, que está vinculado a aspectos técnicos como la reducción de pérdidas técnicas, que está vinculado a las pérdidas no técnicas, al hurto de energía, al incumplimiento y a la contratación un poco sospechosa de este generador. Fíjense que yo quisiera manifestar esto, y la presión de los organismos internacionales por seguir ese modelo de liberalización de mercado y de privatización, condujo en el año 2015 a que se apresurara el proceso de licitación para la adjudicación del contrato a un concesionario privado, porque la idea de estas asociaciones público-privadas es una simbiosis entre el privado, que busca la eficiencia y el lucro, y el público, que pone a la disposición toda una infraestructura y un expertise para que ambos puedan entonces mejorar la calidad del servicio público, de estos bienes y servicios públicos. Y no se dio así. Se aceleró ese proceso de licitación. Me recuerdo que era Manitoba y cae en EH, y me parece que ahí hay mucha oscuridad en esa contratación y los grandes incumplimientos. Y no mencioné los 10.5 millones de pago honorario fijo mensual, que actualmente los salientes interventores se lo bajaron, ya no eran 10.5 millones, se le bajó a 6, 7. ¿Qué se hacía ese diferencial de 3 millones por 5 o 6 años que ha estado vigente el contrato? Ya todos lo podemos imaginar, es una cuestión de sentido común. Ahora le voy a decir algo. Yo escuché a Roa, el gerente de H. Ellos firmaron un contrato que el gobierno también tenía que cumplir requisitos, y no los cumplió. Y aparte de eso, había gente aquí que esos colombianos invirtieron 150 millones de dólares para comprar, y los mismos que vendieron se querían volver a quedar con la empresa. Así es. Como también, ojo, yo escuché al presidente Zelaya una vez con bastante tino, que dijo que eso se va a ver. A EH le quedan 2 años. Cuando querían prácticamente apropiarse otra vez de la empresa, los colombianos metieron una demanda internacional de ya les deben 400 millones de dólares. Y cuando escuché al presidente Zelaya, me parece correcto que él hable con la gente de H, vean qué acuerdo llegan, y no afectar lo que usted dice, cuántos años estuvo secuestrado. Entonces yo escuchaba a Roa decir, bueno, los incumplimientos nuestros es porque esto no lo cumplió el gobierno del contrato que firmó en cuanto a la inversión. Fíjese, Raúl, que Manitoba... Ojo, y Manitoba, la primera vez, dijo que estaba bien lo de H. ¿Se acuerda? Manitoba, sí, Manitoba hace todas las mediciones técnicas, el cálculo de las pérdidas técnicas y otros elementos. Y se identificaron a través de otros operadores que han intervenido en EH, y es que esta gente no tienen el personal suficiente, ni tienen el material, digamos, para en el tema de los medidores, porque por ahí viene EH, no realizaron las inversiones. Entonces, todo el proceso de inversión que tenía que realizar EH para reducir las pérdidas técnicas no se realizó. Y repito, ese hombre insistía que el gobierno había firmado un contrato donde el gobierno iba a invertir cierta cantidad, o sea, hacer inversiones en la mejora del ENE para ellos desarrollarse también. Fíjese que hay un elemento bien interesante allí. ¿Por qué el gobierno no realizaba las inversiones? No estoy defendiendo al gobierno, estoy hablando de la ENE. Sí, claro. Ambos. ¿Por qué no la realizaba? Porque su flujo financiero se fue deteriorando.
Yo hice un análisis de inversiones del ENE. Una pregunta, ¿usted qué sabe de eso? Los fondos de inversiones venían de los organismos internacionales. Pero usted qué sabe de eso, y entonces ¿para qué firmaron ese contrato? Por eso le digo. No hay, o sea, no, fue la misma presión de yo no soy tan inteligente, pero me dio razón. Claro, ¿no? por eso le digo, de una tesis conspirativa, ¿por qué firmar tan aceleradamente el contrato? La presión de los organismos internacionales. Y nunca se calculó el valor agregado de distribución. Y una serie de incumplimientos al final, que lo que tenemos es una institución que llega a un déficit aproximadamente de los 72.000 millones de lempiras, pero si le sumamos el déficit de caja de 11.000, llega a los 80.000 millones. Y es aquí también donde hay otra confusión. Una cosa son pérdidas técnicas y otra cosa son pérdidas financieras. La ENE genera pérdidas financieras de 4.200, 4.300 millones de lempiras al año, producto de todo lo que yo he expuesto. Entonces, ¿cómo darle vuelta a ese flujo financiero? Es ahí donde entra una gerencia donde va a vincular el flujo de caja, donde se va a sentar y va a ver qué aspectos están afectando mi flujo de caja. Yo ya mencioné esos aspectos. Y un monitoreo preciso y microscópico de una gestión financiera eficiente, toda una reestructuración y una reforma de la ENE, toda una reingeniería financiera, y ver la parte técnica y el financiamiento tan importante. La ENE no tiene recursos para invertir, solo algunos fondos que son provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo. No hay inversión en transmisión. Corríjanme algo, ¿es la ENE el principal problema del país? El principal problema fiscal, Okay. Totalmente, y siendo una institución muy vinculada al tema del desarrollo. ¿Por qué una institución como la ENE, la energía, es un tema de desarrollo? Porque el costo de la energía incide en la estructura de costos de las empresas, y esto lleva entonces y genera un impacto en las utilidades que ellos esperan, y los bienes y servicios que ellos venden obviamente aumentan su precio, y esto tiene un impacto inclusive en el consumo final. Entonces, en el tema de la tarifa quiero mencionarlo. Todo este deterioro que se presenta en los ingresos del ENE, obvio, la ley lo permite, la CRE tiene que revisar el pliego tarifario e incrementar la tarifa. Pero ¿qué sucede? La tarifa, una vez que sale el subsidio, termina el subsidio que aprobó el gobierno saliente, entonces las tarifas quedan tan altas que se lleva de encuentro a todas estas personas de bajos recursos, y por eso viene la propuesta de Xiomara Castro, y lo dice en su discurso inaugural, la presidenta constitucional Xiomara Castro lo dice en su discurso inaugural, que va a dar un subsidio a todos los consumidores que tienen un consumo de 150 kilovatios, más o menos. Entonces, el subsidio, fíjese que es interesante, tiene dos aspectos que hay que resaltar. Beneficia al consumidor de bajos ingresos. Como una persona pobre que no gana ni los 5.000 lempiras mensuales va a pagar 3.000 de luz. Entonces, me parece que eso son elementos que denotan el compromiso social de este gobierno con el pueblo. Muy bien. Y lo positivo de un subsidio también es que obliga al gobierno, y siendo este un gobierno responsable y que busca el rescate del ENE, le va a pagar el subsidio al ENE. Porque actualmente las obligaciones que, según las mediciones que se han hecho, que tiene el Estado en relación a subsidios, descuentos por tercera edad, llegaban casi a los 5.000 millones de lempiras. Entonces, pero si no se honran estas cuentas, el flujo de caja del ENE se va a seguir deteriorando en el 2022. Y también, hay que decirlo, la mora de la ENE, las cuentas por cobrar, solo el gobierno le debe 3.500 millones de lempiras al ENE. Y ahí entra la administración central, entran las alcaldías y las descentralizadas. Entonces, cualquier autoridad que llegue a la ENE tiene que limpiar todas esas cuentas por cobrar, hacer una auditoría forense. Tengo entendido que se ha contratado una firma auditora externa que está haciendo una auditoría de los estados financieros 2020. Esto va a permitir todo el desastre financiero que se ha manejado, porque las auditorías privadas que se hicieron externas en años anteriores concluyeron de que no se podía emitir una opinión en firme de la situación financiera del ENE en vista del incumplimiento y la calidad de la información que presentaba la ENE. Entonces, en la actualidad entiendo que se está haciendo una auditoría del 2020, 2019, 2020, y esto va a permitir las bases para conocer la verdadera. Y ojo, si no tenemos estados financieros auditados, en realidad podría ser que la situación financiera de la ENE sea peor de lo que conocemos. Y repito, ¿pueden ser maquillados también? Pueden ser, no es que sean maquillados, sino que es el desorden, la falta de los controles financieros contables adecuados,
donde la información está muy disgregada y no se maneja, es un tema operativo. Mire, aquí, financiero. para mí, y ahora voy con usted, ¿qué piensa de esto? Tienen que poner en ENE gente que super sepa, desde el gerente y todos los que tengan cargos importantes, gente que sepa, no llenar de políticos. Así es. Perdone que lo interrumpe, Raúl. Ahí no puede llegar una persona a aprender. El que tiene que llegar a hacer. Y llevar su equipo técnico, de asesores también, para que pueda abordar todo el problema integral del ENE, porque pasa, como le digo, pasa por lo técnico, pasa por lo financiero. Entonces, tiene que ser un equipo que ya conozca, tiene que ser gente que haya estado dentro de la ENE, gente que conozca la problemática y toda la génesis de la problemática del subsector eléctrico, y no hay tiempo para ir a aprender. Definitivamente es de tomar acciones y sentarse inmediatamente a dónde tenemos que invertir, a dónde vamos a hacer las inversiones en este momento. Trabajar, aprovechar esa intervención de EH y ver la parte, hay que verlo positivamente, la parte operativa. ¿Qué provecho podemos sacar operativamente para reducir pérdidas técnicas? El rescate de la ENE no se va a dar en un año, ni en 2, pero en este gobierno se va a dar, eso yo se lo garantizo. Vence el contrato de EH, ya son 3.200 millones que entran al flujo de caja de la ENE. Y si usted reduce pérdidas técnicas por 3, 4 puntos en este periodo, óigame, usted puede revertir el flujo de caja, puede hacerlo un nuevo flujo positivo de 4.000 millones de lempiras. Y podríamos quedar con un estado de resultados y un flujo de efectivo. Pero ahí viene la bola de nieve, el pago a los generadores. Ese es el dolor de cabeza. No, bueno, pero ahí la presidenta fue clara. El mensaje de la presidenta en este tema de la ENE fue claro. Josué, ¿qué piensa de la ENE? Bueno, yo creo que Alejandro ya lo ha tocado en su totalidad. Es un muy buen análisis el que nos ha presentado, pero creo que voy a retomar la última frase que tú dijiste, Alejandro. No podemos, bueno, en este caso la presidenta de Honduras no puede darle esta tarea, yo diría que gigantesca, a una persona que no sepa del tema. Muy por el contrario, debe llegar a generar esas... mire, lo que no pudo hacer los interventores lo tiene que hacer una persona. Y de eso hablábamos también en la pausa, o creo que antes del programa, que esperaríamos que la nueva presidenta de Honduras no nos llene de comisiones interventoras, que no nos llene de comisiones de transición, no importa la nomenclatura que le den. Esos que estaban en la interventora del ENE, que fueron a hacer nada, exactamente, solo a cobrar un montón de pistos, ahora quieren ver si los dejan. ¿Qué tal esos? Que los corran a todos esos. Solo fueron a cobrar y no hicieron nada. Que los corran. Mire, le pongo un ejemplo. Usted tiene una empresa, vaya, usted contrata un administrador, que en este caso sería el secretario de Estado, el director de esa entidad, y esa persona le dice: yo no puedo resolver este problema, necesito que usted nombre 3 personas, que por lo general siempre nombran 3, ¿verdad? Para que ellos resuelvan el problema que yo no puedo. Usted va a nombrar un secretario de Estado o un director para que llegue a poner orden en la casa, para que llegue a dar los lineamientos estratégicos, para que resuelva los problemas. Y lo mismo pasa con los presidentes de la República. Si los presidentes comienzan a delegar todos los problemas en comisiones, eso solamente es un testimonio de su incompetencia manifiesta. Lo que necesitamos son, y lo tenemos afortunadamente, una presidenta que entienda cuáles son los problemas, que ya tenemos el plan de gobierno de Xiomara Castro, que ahí también están descritos los problemas y las posibles soluciones, y que se nombren a las personas correctas. Que hace unas semanas decía que precisamente se va a hacer la medición del pueblo de los primeros días de gobierno de Xiomara Castro. Número 1, a quienes coloca como secretarios de Estado o como directores. Número 2, qué proporción
y en esto creo que sí nos está quedando corto un poco los nombramientos de mujeres titulares de las Secretarías de Estado versus los hombres en Secretarías de Estado, y creo que no llegamos ni al porcentaje del 30%. Tres, y lo mencionaba, el involucramiento de su familia en la toma de decisiones, que también eso es importante y es un factor que estamos observando. Y número 4, su relación con los demás poderes del Estado. Y creo que en ese aspecto, en ese último aspecto, Xiomara Castro está o ha tenido un papel verdaderamente importante en el marco de la crisis del Congreso Nacional. Fíjese que ella fue sujeta de muchas críticas cuando llegó a los bajos del Congreso. Y yo creo que más bien fue un acto de valentía y bajó las tensiones tener a la presidenta, bueno, en ese momento a la presidenta electa de la República, en los bajos del Congreso, tanto para las fuerzas de seguridad como para los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que estaban en ese momento en el Congreso Nacional. Así que creo que ha tenido un papel protagónico, importante. Ella está buscando el diálogo, está buscando la paz también del país, pero necesitamos entonces, número 1, tener un Congreso que resuelva esos problemas, y regreso al tema del Congreso porque es el que está generando la inestabilidad democrática en este momento. Y número 2, necesitamos también a una ciudadanía que acompañe esas reformas de manera permanente y que no pierda solo porque he estado recibiendo muchos mensajes: te ves demasiado alegre como analista político de que Xiomara sea presidenta. ¿Y cómo no, señores? Está alegre. Estoy alegre y no lo voy a ocultar tampoco. Soy un ciudadano hondureño, tengo todo el derecho de estar contento de que llegue una persona a generar cambios como el que estamos hablando de la NE, que va a bajar la tarifa para las personas de bajos recursos económicos, que va a generar políticas públicas de abajo hacia arriba, que es la perspectiva correcta, y que va a tratar de sanear todo el andamiaje estatal. Pero al mismo tiempo, siempre vamos a acompañar estos procesos, y creo que la mayoría de la ciudadanía, desde una perspectiva de apoyo crítico al gobierno, porque no hay que perder tampoco ese enfoque crítico, siempre propositivo, cuando las cosas no caminen de la mejor forma. Y creo que también hay que darle un margen de espera a la presidenta constitucional, porque de nuevo, y como le dijo el cardenal, no tiene una varita mágica para cambiar la realidad del país de la noche a la mañana. Sería muy injusto, ¿no? Ahí veo mucha ansiedad de la gente, de conseguir trabajo, conseguir chamba, que todo va a cambiar de la noche a la mañana, y no es fácil. Sí. El galón de gasolina está altísimo, y la luz está cara, o sea, no es fácil gobernar. No. Ayer hablaba con un miembro del gabinete de gobierno, y le decía, no, una cosa es la campaña, que es bonita, que uno anda en los pueblos, anda abrazando a la gente, que hay alegría. Gobernar es otra cosa, gobernar es difícil. Y no digamos, en un país como Honduras, que somos, desgraciadamente, de los países más pobres, o el más pobre de América Latina, no la tenemos fácil. No la tiene fácil el gobierno de doña Xiomara, yo al igual que él, y que todos los hondureños queremos que doña Xiomara le vaya bien. Que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, y es lo que queremos mejorar. Hay que darle el espacio, apenas 5 días. Sí, hombre. Y tenemos que recordar que el gobierno no tiene por qué ser el principal generador de empleo. El principal generador de empleo en una economía del sector privado. Se hablaba en el discurso de una socialdemocracia, fue el concepto. A eso solo le faltó una cuñita: socialdemocracia y mercado. Un mercado donde participa el sector privado, donde se deben de crear las condiciones necesarias para que el sector privado genere esos empleos. Entonces ya entra el tema
de cómo generar más recursos para dirigir al sector privado que pueda invertir, hacer sus inversiones, y un ambiente macroeconómico que permita poder desempeñarse adecuadamente y que tire muy buenas señales al exterior para que vengan esos capitales extranjeros a generar el empleo que tanto necesitamos, ya que el Estado tiene un presupuesto muy restringido, entonces no le podemos dejar esa labor. Ahora, el papel del Estado como mediador, el facilitador que sienta las bases para promover la generación de empleo a través de la reconfiguración y la reconversión de sectores productivos va a ser fundamental. Entonces, hay que ver al Estado así, no como el principal generador de empleo. Hay muchas presiones ahorita en el gobierno, ya hemos visto manifestaciones de ciertos activistas de Libre, con todo derecho, porque ellos trabajaron buscando empleo en ciertas secretarías de Estado, pero hay que darle espacio. Cada secretario de Estado ahorita está haciendo los análisis respectivos, analizando los presupuestos y las capacidades que tiene para contratar, y recordemos que el gobierno saliente dejó un montón de contratos y nombramientos allí que hay que revisar la legalidad de los mismos, ya que eso tiene un perjuicio. No se hicieron las evaluaciones. Miren el grado de irresponsabilidad que no se evaluó el impacto fiscal de esa masa salarial. Recordemos que la masa salarial consume, al igual que los intereses de deuda y amortización de la deuda externa, que los intereses que consumen 50.000 millones de lempiras al año, la masa salarial también es inmensa, sobrepasa los 40.000 millones, entonces queda poco espacio para el gasto social. Entonces, dejemos el espacio, esperemos que se hagan todos los análisis respectivos de los planes operativos anuales y ver qué recursos se van reasignando, y, bien importante, lo que hablamos al principio, por gastos protocolarios, Secretaría de Salud, 7 millones eran. Eso es solo una secretaría. Si vamos sumando todo, yo creo que vamos a llegar a los 500 millones en gastos de honorarios, viajes y todo. Entonces van a salir sorpresitas. Por eso es que, esta es una opinión muy personal, con solo el combate a la corrupción, va a haber una compensación de ingresos, o va a haber una disponibilidad de recursos. Espero que sea así. O sea, es una percepción, porque recuerde que el tema de corrupción es un hecho evidente, que puede ser medible y punible, y perseguido, castigado, pero ¿cómo cuantificar cuánto se destinó a todos estos actos y abusos de poder y abuso del uso de los recursos públicos del pueblo? Entonces, yo quiero saber, a ver cuándo sale esa noticia, que al haber dejado de destinar tantos recursos para este programa de crédito, que iba destinado más que para los mismos miembros del partido saliente, y no ver con distingo político a la gente que iba a obtener ese crédito, ese beneficio de un programa social. Entonces, quisiera ver yo el resultado de una revisión de todos los programas y proyectos y los recursos que se manejaron en estos 8 años, nefastamente, y ver esa disponibilidad. Dios quiera, esos recursos se puedan redestinar entonces a gasto social, especialmente a educación y en el tema de salud. Y no olvidemos, miren, no me estoy saliendo del tema, pero dentro de todos estos análisis presupuestarios y utilización eficiente de los recursos públicos, un compromiso legítimo, un compromiso que en realidad que ya está en manifiesto por parte de la presidenta Xiomara Castro, hay que revisar francamente, pensar en reformas estructurales, reformas institucionales, es lo que necesitamos en este país. Y esas reformas institucionales por todas las secretarías de Estado, y devolviéndole la institucionalidad y dándole los presupuestos. Los presupuestos nacen en base a las necesidades, nunca se hizo. Las asignaciones presupuestarias no se hicieron, lo que dijeron los técnicos de salud, por eso el abandono. El abandono del sistema, yo lo dije, del sistema de la infraestructura escolar, no es por la pandemia. Esto viene de 20 años, de 12 años de abandono. Entonces, veámoslo así, demos el espacio y recordemos que el gobierno no es el primer empleador. Son 250.000 empleados públicos, Raúl. Imagínense la masa salarial. Entonces, y con esa duplicidad de instituciones, yo sé que se ha hecho un análisis de qué instituciones públicas se crearon y están realizando doble función, como el caso de finanzas y otras. Entonces, espero pues que todos estos análisis sean efectivos y eso pueda generar mayores recursos, ya que no podemos hablar de reformas tributarias y demás impuestos. Ese es uno de los grandes retos de este gobierno.
que sin incrementar impuestos, en un proceso de reactivación económica usted no lo puede hacer porque está castigando al sector privado, está castigando a la ciudadanía si lo hace vía impuestos sobre ventas. Más bien escuché una reducción del impuesto al combustible, que un tema que usted mencionó y no lo hemos tocado, el incremento del combustible, o sea, 113 el galón de súper, y el chimbo de gas a 331, ¿qué está pasando? Y ya estamos pasando a otro tema, ¿verdad? Y vemos que el precio del petróleo va a seguir subiendo, porque hay un riesgo exógeno que es la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Solo 9 minutos, una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Otro problema es la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. ¿Qué piensa de todo eso? Bueno, ha seguido el mismo destino de el resto de los prestadores de servicios, y es que ha sido intencionalmente degradado para que ciertos intereses privados sean, digamos, puestos en primera línea. Al degradar a la empresa pública, lo que conseguimos es que muchos empresarios aborazados logren colocar sus productos y servicios y francamente ellos deciden en esos digamos espacios que tienen a puerta cerrada cuáles son los precios que le van digamos a presentar al resto de la ciudadanía, y eso francamente es parte de la corrupción estatal. Siempre ponen a personas que llegan a generar, y como lo decíamos hace unos minutos, un montón de chamba a activistas políticos, pero no se privilegia las competencias técnicas de los que llegan también. Hay dos tipos de funcionarios dentro de estas estructuras y dentro de toda el andamiaje estatal. Los funcionarios políticos, que son los que llegan ahí apuntados por el presidente o presidenta, que ya estamos, y lo hemos dicho, tenemos un buen gabinete de gobierno, y está el funcionario técnico, que es el que trabaja día a día y, contrario al funcionario político, tiene una permanencia más prolongada dentro de la estructura. El problema que hemos tenido en las últimas décadas es que no hay dirección estratégica de estas empresas que podrían generar lucro, pero lo que vemos con esta empresa de telecomunicaciones es que más bien genera más pérdidas que ganancias, que es, digamos, la dinámica que tenemos en todas las estructuras similares en el país, y por eso también la necesidad de colocar a las personas idóneas en ese tipo de instancias que deberían prestar servicios y deberían ser también la punta de lanza de la tecnología en el país, y no lo son. Lo que son y todavía continuarán siendo por un par de años, porque ese es un problema que se va a ir resolviendo gradualmente, es una forma de meter, yo sé que se escucha feo, pero a chamberos políticos, y debería ser más bien estructuras que alberguen yo tal vez no diría las mentes más brillantes, pero a las personas con mayores competencias de carácter técnico. Abogado, gracias por su participación, su mensaje al pueblo, pero también a las nuevas autoridades. ¿Qué les dice para cerrar? Creo que ante todo ustedes tienen una obligación, un mandato que cumplir, pero antes que ese mandato tienen las esperanzas del pueblo hondureño en sus manos, y esperamos de ustedes no solamente que hagan bien su trabajo, codo a codo con el pueblo, escuchando la voz de la ciudadanía, pero con honestidad, con integridad, haciendo buen uso de los fondos públicos. Eso es lo que puede marcar este gobierno. Si al final de estos 4 años ustedes hacen bien su trabajo, este gobierno va a pasar a la historia como uno de los mejores
y más transparentes. De lo contrario, entonces ya vieron que también el pueblo hondureño también pasa facturas a nivel de votos de castigo o de falta de voluntad para ejercer el sufragio por uno u otro partido político. Hay que hacer las cosas bien. Yo le deseo el mejor de los éxitos a la presidenta constitucional, Xiomara Castro, a su gabinete de gobierno, y espero en Dios que el problema del Congreso Nacional se resuelva, debería resolverse en el corto plazo, si fuera posible hoy en la tarde o antes de que termine esta semana. Sí, le agradezco. Gracias, Raúl. Su comparecencia. Muy amable. Gracias por sus aportes, licenciado. Gracias, Raúl. Al pueblo, paciencia, démosle el espacio necesario a la presidenta Xiomara Castro para que pueda en forma paulatina ir haciendo los abordajes y los análisis correspondientes en toda la estructura de gobierno para que pueda ejercer para que su gestión sea una eficiente y que ponga los intereses del pueblo primero sobre cualquier interés particular. Tengamos esperanza de que, y no hay duda de que a través de este gobierno se van a lograr las reformas necesarias para que Honduras pueda otra vez volver a la senda del desarrollo, del bienestar de todas las personas, y que esta exclusión social y este modelo, este sistema político corrupto que se desarrolló en los últimos 12 años pueda revertirse y podamos ver que los hondureños tengan una mejor vida. Y el tema, la confianza en el tema de la ética, la transparencia y el compromiso de los funcionarios que actualmente han sido nombrados nos da toda la confianza y la esperanza de que las cosas a partir de ahora se van a hacer bien, y se están sentando las bases históricas para el cambio que Honduras tanto ha necesitado en los últimos 40 años. Así que es un gobierno del pueblo, para el pueblo, escogido por el pueblo, y espero que los políticos en el Congreso se pongan de acuerdo, solo el diálogo lo va a permitir, y que prevalezca la justicia social y la ley en Honduras. Muchas gracias al abogado José Murillo y al licenciado Alejandro Arone, economista, catedrático universitario. He recibido muchas llamadas, gracias a la gente que reporta que qué buen programa y qué bueno la independencia de los analistas de esta mañana. Gracias, continúen con Canal 11. Buenos días.